Hola primos, ¿cómo andamos? ¿Me extrañaron? Ya estamos de vuelta en la isla maldita con su primo de confianza. Y sí primos, hoy toca probar al Allosaurus, ese dinosaurio que muchos jugadores tenían olvidado, pero que en las últimas actualizaciones los desarrolladores le metieron varios ajustes interesantes. Así que hoy lo vamos a poner a prueba para ver si de verdad vale la pena usarlo o si sigue siendo puro humo. Además primos, no me voy a quedar en un solo lugar, voy a cambiar de región y me voy a infiltrar en servidores de otros países para ver qué hacen por allá, cómo juegan y si el nivel de toxicidad no está por las nubes. Así que acomódense primos, porque esto apenas empieza y se puede poner bastante intenso. Pero antes de empezar con las locuras primos, varios me han estado preguntando por qué a veces el juego los manda a servidores de otros países aunque estén jugando desde su propia región. Y no es que el juego los odie, esto pasa porque la conexión no siempre toma la mejor ruta hacia el servidor, y ahí es donde entra XVPN. XVPN sirve para proteger tu conexión, cifra tus datos, oculta tu IP real y te permite conectarte a servidores seguros en la región que tú elijas. Esto no solo sirve cuando juegas en casa, también cuando te metes a explorar páginas inseguras o si quieres jugar de Cursed Isle desde una red pública, un wifi gratis o el internet de algún lugar. Conectarse a redes públicas puede ser peligroso, porque tu información viaja sin protección y tu IP queda totalmente expuesta primo. Con XVPN tu conexión va cifrada y mucho más segura, evitando ese tipo de riesgos. La aplicación es muy fácil de usar, la abres, eliges el país y te conectas, sin configuraciones raras ni cosas técnicas que te hagan sentir que estás hackeando la NASA. Además, XVPN tiene una versión gratuita que puedes usar sin registrarte y una versión premium con más servidores y opciones avanzadas de seguridad. En este video la estoy probando directamente dentro de The Cursed Isle, haciendo pruebas durante el gameplay para que vean cómo funciona en tiempo real y cómo se comporta la conexión mientras juego. Dicho eso primos, ahora sí, vamos a lo bueno. A continuación vamos a comenzar la aventura del infiltrado en servidores. Primero me voy directamente a la aplicación de XVPN. Busqué un servidor de Sudamérica, en este caso Brasil, me conecté y abrí el juego. Y miren primos, funcionó. Entré sin problema a un servidor de esa región. Esto es justo lo que hace un VPN bien configurado. Cambia tu IP y tu ruta de conexión, permitiéndote iniciar sesión en servidores de otras regiones cuando los de tu zona están saturados o con problemas. A veces no es tu internet, sino el propio servidor del juego el que está congestionado, y cambiar la IP de salida puede ayudarte a entrar más rápido. Ahora, algo importante que quiero que entiendan bien. Cuando te conectas a otro país, como Brasil, es normal que el ping cambie un poco, porque los datos viajan por una ruta distinta. Eso no es un fallo del VPN, es simplemente cómo funciona Internet. Pero aquí viene lo interesante de XVPN. Una vez que ya estás dentro del servidor, no tienes que apagar el VPN. Yo regresé a la app sin cerrar el juego y cambié a una ruta más cercana y estable, por ejemplo a un servidor de Norteamérica, para mantenerme en la región pero con mejor ping. Y miren esto, ahora el ping baja y el gameplay se ve mucho más fluido, sin lag ni tirones. Esto es justo lo que permite XVPN. Probar distintos servidores y rutas hasta encontrar la conexión más estable para tu juego. Y ojo primos, si están jugando desde un wifi público, un café, la escuela o un internet gratis, ahí sí es muy importante mantener XVPN activado, porque cifra tus datos, protege tu IP real y evita que otros en la red puedan espiar o interferir en tu conexión. Desafortunadamente eliminaron a mi dinosaurio, y yo ya sabía que fuera de mis servidores no iba a poder hacer equipo con cualquiera. Así que se unió a mí mi hermano de confianza, Padrino 777, y regresamos con ganas de pelea para ver qué tan agresivos son por acá. No pasó mucho tiempo cuando nos encontramos con un Spinosaurus solitario, pero eso no le quitaba lo peligroso.
Aún estando solo, seguía siendo una bestia, así que decidimos atacarlo para probar si realmente podíamos ganarle en estas tierras lejanas. Después de esa victoria del primo Juan, que no pasa muy seguido, mi hermano y yo nos quedamos cerca de C3. Seguramente por el horario de este servidor extranjero no había muchos jugadores conectados, todo se sentía más tranquilo de lo normal. Por cierto, algo importante de XVPN, primos, es que cuando estás conectado a una red pública o muy insegura, actives el interruptor de apagado, kill switch. Esto es clave porque si tu VPN se desconecta en una red insegura, tu conexión a internet se apaga automáticamente, evitando que tus datos queden expuestos y manteniendo tu IP protegida mientras juegas. Por la zona andaba un cocodrilo prehistórico cazando, así que me metí al agua con la intención de eliminarlo, pero el tipo fue más listo y se escapó. De pronto llegó un Mega Raptor buscando pelea, así que no tuve opción y tocó luchar. El problema es que este dinosaurio no nada muy rápido, así que al final también se me escapó el Mega Raptor y me quedé con las ganas de cerrar la pelea. Durante un buen rato, primos, anduvimos buscando pelea en los servidores de Europa y llegamos a la conclusión de que por esas tierras estaban prácticamente dormidos, porque no había casi jugadores. Así que decidí cambiar nuevamente de región y en esta ocasión me fui a visitar a los viejos conocidos, esos servidores donde jugábamos antes de que nos separaran por regiones, y sí primos, adivinaron, con XVPN me conecté nada más y nada menos que a la madre Rusia, con el objetivo de cazar por esos rumbos y quizá encontrarme con el jefe máximo, Nathan. Por cierto, primos, le pregunté directamente si estaba penalizado usar una VPN en Recursed Isle y me confirmó que no, así que tenemos luz verde del dueño del juego para cambiar de región cuando queramos. Y no, no es mentira, ya saben que el primo Juan no miente. Aquí ya tenía un poco de hambre, así que empecé a atacar a un Tarchia, que la verdad, primo, son duros como si fueran de concreto. Para colmo me fracturó varios huesos y quedé malherido, más lento y mucho más débil, y en ese estado, si aparecía cualquier depredador grande, estaba prácticamente muerto. Y justo por eso, primos, aquí es donde XVPN me está salvando la partida. Yo lo estoy usando porque me permite elegir entre muchísimos servidores y regiones diferentes, y eso significa que puedo jugar en rutas más estables, con menos cortes y menos riesgo de desconexión cuando la cosa se pone intensa, como ahorita. Mientras sigo a mi presa, el VPN sigue activo en segundo plano, protegiendo mi conexión, ocultando mi IP real y cifrando mis datos, para que nadie pueda interferir ni provocar caídas raras justo en medio de una pelea importante. Intenté seguir al Tarchia para ver si podía eliminarlo y salvar la situación, pero la suerte no estaba de mi lado, porque se encontró con un aliado, nada más y nada menos que el dinosaurio que siempre le causa dolores de cabeza al primo Juan. Un espinosaurio. Ahí sí me asusté, primo. Dije, rayos, hasta aquí llegué, porque con el dinosaurio herido cualquier lago desconexión sería el final. Por eso me gusta usar XVPN en estas partidas. Me da una conexión más estable y segura justo cuando más lo necesito. Por suerte, mi hermano me invitó rápido a su rebaño y justo en ese momento, ellos estaban cruzando el río hacia donde yo estaba, así que el espinosaurio no me atacó. Aproveché ese respiro, me recuperé de las heridas, volví a tomar fuerzas y ya más confiado, tomé la decisión de atacar, porque aquí nadie viene a la isla maldita a sobrevivir con miedo. Primos, como no logré encontrar al jefe del juego, decidí cambiarme otra vez de región y en esta ocasión elegí conectarme a Israel para ver qué había por esos rumbos y la verdad me llevé una gran sorpresa porque en estos servidores había varios jugadores escribiendo en español. Seguramente fueron usuarios a los que la isla los mandó lejos de su región y se quedaron atrapados aquí. Y no les voy a mentir, sí me dio un poco de nostalgia ver a compañeros en tierras tan lejanas. Pero bueno, primos, yo no vine a hacer turismo y a recordar viejos tiempos, yo vine por la acción, así que sin pensarlo mucho, ataqué a una pareja de tiranosaurios.
La pelea se puso intensa, logré eliminar a uno de ellos y cuando pensé que ya estaba del otro lado, tocó correr por mi vida porque el otro tiranosaurio no se quedó tranquilo y me empezó a perseguir con todo, demostrando que aquí tampoco perdonan a nadie. Y justo después, regresé a la app de XVPN y me conecté a una ruta más estable usando The Fastest Server, que selecciona automáticamente la mejor ruta para mí. Así pude mantener la misma región pero con un ping más bajo y gameplay mucho más fluido, sin lag ni tirones. Primos, después de andar desatando el caos en otros servidores, decidí regresar a mis servidores nativos de América para seguir probando a este dinosaurio y ver cómo se comporta en casa. Y ojo primos, si el juego alguna vez los manda a servidores extranjeros por error y quieren volver a su región, les recomiendo probar XVPN. Abajo les dejo el link oficial en la descripción y también en el primer comentario fijado de este video. Tiene versión gratuita que pueden usar sin registrarse y, si quieren la versión premium, ahí mismo la encuentran. Úsenlo sobre todo cuando jueguen conectados a redes públicas o cuando quieran cambiar de región de forma segura y sin problemas. Me vine para F4, el lugar donde todos aquí en los servidores de América se juntan para no hacer nada, literal, primo, y eso es algo que no pasa en otras regiones. Como ya les dije, en los servidores extranjeros no existen estas acumulaciones de dinosaurios en un solo punto del mapa, por allá estuve paseando y la diferencia se nota muchísimo. En la versión free de XVPN puedes conectarte a 15 países, usar el Fastest Server para que elija la mejor ruta automáticamente y probar distintas ubicaciones, todo sin iniciar sesión y sin límites de datos. En cambio, la versión Premium amplía la cobertura a 80 más países y más de 10.000 servidores, incluye Kill Switch, Game Servers optimizados para gaming y más opciones de personalización, ideal para quienes buscan rutas más estables y una conexión segura mientras juegan. Esos servidores serían un paraíso para los que buscan realismo y juego más activo, pero bueno, aquí estamos en F4. Mi estrategia era simple, separar a algún dinosaurio del grupo, alejarlo lo suficiente, hacer que me siguiera y eliminarlo solo por gusto. Empecé atacando a unos cuantos para provocar, pero un tiranosaurio me dio con ojos de carne fresca y empezó a perseguirme justo como yo quería. El problema fue que lo subestimé, porque este dinosaurio se siente más lento de lo normal y me alcanzó dándome varias mordidas por hacerme el estratega. Por suerte no me rompió huesos, porque si no, ese habría sido el fin del primo Juan. Primo, les voy a ser bien sincero. Ahora que probé nuevamente XVPN, aquí va mi análisis sin humo y con la verdad. Este VPN funciona realmente bien y da hasta confianza al usarlo. Para empezar, la conexión es estable, y aunque cambies de región, se mantiene un ping bajo y fluido. La facilidad de uso es impresionante. Puedes probar distintos servidores y rutas hasta encontrar la mejor opción para tu juego. En cuanto a seguridad, protege tu IP y cifra tu tráfico, lo cual es vital si estás en redes públicas o abiertas. Todo apunta a que es un VPN confiable, tanto en su versión gratis como en la Premium, que trae más servidores y funciones extra como el Kill Switch. Hoy en día, mantener una conexión estable en juegos en línea puede ser complicado, así que probar XVPN realmente vale la pena. Primo, deja tu like, y si ya usaste un VPN para jugar sin lag, déjamelo saber en los comentarios que quiero leerte.
Y primo, ve a ver este video donde literalmente su primo Juan sufrió con un dinosaurio que antes era el rey, pero ahora ni se acuerdan de él. Allá te veo primo de mi corazón, chao.